Continuamos la serie de mensajes de Primero lo Primero, y en esta serie de mensajes estamos viendo, ¿verdad?, algunas características de Jesús y viendo a Jesús como modelo en varias áreas a través de los evangelios y cómo estos hombres miran, ¿verdad?, cómo estos hombres miran a Jesús y plasman a Jesús para que nosotros lo tomáramos una vez más como modelo, pudiéramos mirar la razón entre las cosas que hemos visto y estaremos viendo, leyendo los evangelios, la razón de ser de Jesús con nosotros. Y ya vimos a Mateo y vimos a Jesús como rey, como Mateo plantea a Jesús y destaca a Jesús como rey, llevando a cierto sentido lo que es su autoridad, lo que era su autoridad, el cumplimiento de aquellas palabras que se dieron de él en el Antiguo Testamento y lo que se profetizó de él en el Antiguo Testamento, y eso dirigido hacia nuestras vidas, lo que son responsabilidades, planes. La semana pasada empezamos a ver el libro de Marcos, algunos mensajes de Marcos. Ya los que estén leyendo los evangelios se supone que ya estén leyendo Lucas, pero Marcos presenta a Jesús en el aspecto de servicio, compromiso y ese modelo a seguir. Nosotros miramos los evangelios, ¿verdad?, para poder conocer quién es Jesús, para saber por qué vino Jesús, por qué vino a esta tierra Jesús, y hasta cierto punto el poder identificar, y yo no sé si utilizar la palabra exigencia, aunque hay unas exigencias que se plasman en los evangelios, pero nosotros poder identificar lo que Él requiere o lo que Él quiere de aquellos que le seguimos. Y hoy yo quiero que nosotros miremos una de las cosas o una de las razones del por qué Jesús vino a este mundo. Y si le preguntamos a cualquiera, y desde el inicio te digo la dirección del mensaje, a cualquiera, ¿verdad?, que tenga un poco de conocimiento en cuanto a lo que es Jesús, le preguntaras por qué vino a esta tierra, pues por supuesto para poder traer salvación. Pero miremos un detalle en específico en este aspecto de salvación en esta noche, y en eso quisiera que nos centráramos en el día de hoy. Marcos, el capítulo 2, el verso 13, dice la palabra del Señor: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Toda la gente venía a él y les enseñaba. Verso 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Y al pasar vio a Leví en el banco de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Ve a este hombre, tan pronto lo ve, le hace ese llamado, y la reacción de inmediato fue seguir la instrucción que le dio Dios, fue seguir el llamado de Dios. Verso 14, y al pasar verso 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. A la mesa con este hombre. Se sienta a la mesa con este hombre. No solamente se sienta a la mesa con este hombre, sino que se sienta a la mesa con este hombre y con gente que era como este hombre. Dice la palabra del Señor: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos. Fíjate que separa el aspecto del publicano y el pecador, como si el publicano fuera diferente al pecador o el publicano fuera más malo que los pecadores, ¿verdad? Y si lo pusiéramos en ese contexto, definitivamente los estaban viendo como más malos que aún los pecadores, cuando podía ser cualquier pecador como cualquier otro y tener una razón de ser, y lo hemos visto anteriormente, y aunque hoy vuelvo y lo traigo a colación. Y dice la palabra del Señor: ¿qué es esto? Y le dicen a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír esto Jesús les dijo:
Y mira esto qué poderoso, porque esto es lo que centra el por qué, y yo sé que lo estuvimos viendo anteriormente, ese verso, el libro de Marcos, el por qué vino Jesús a este mundo. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si no los enfermos, y dice el final del verso, y no he venido a llamar a ¿qué? A justos, sino a pecadores. La razón de ser y la razón de Jesús venir a este mundo fue para dirigirse a los pecadores. Dirigirse a los pecadores. Esta gente, los publicanos, como hemos dicho anteriormente, tenían encargado de tomar los impuestos para Roma. A ellos se les exigía una cantidad en específico y ellos elevaban el aspecto de la cantidad, le pagaban a Roma, y el restante, pues ya todos nosotros sabemos lo que hacían con ellos. Si el impuesto era el 11.5% como en Puerto Rico, ellos cobraban el 15% y el restante del 11.5%, ¿para dónde iba? Para su bolsillo. Pero por eso eran odiados, por eso eran señalados y por eso eran considerados más pecadores que los pecadores. Y Jesús se sentó, caminó y convivió con estos hombres sin temor a ser relacionado con ellos y juzgados con ellos, al nivel de poderlo llamar hasta amigo de pecadores. Una vez más, el propósito de venir a este mundo era para darle a todo aquel que pudiera ser, utilizando esa ilustración médica que utiliza Jesús en ese instante, a todo aquel que pudiera padecer una enfermedad y viendo al pecador como un enfermo, llegar Jesús y curarlo. Llegar Jesús y curarlo. El Señor se presenta como el médico divino, aquel que puede salvar, aquel que puede sanar todos nuestros pecados. Pero en el día de hoy, mientras yo estudiaba, vi un verso bastante peculiar, y viendo ese verso, y no voy a ser muy extenso en esta noche, viendo ese verso, surgió en mi corazón una pregunta, y ese verso se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 45. Y yo quisiera que me acompañaras al libro de Marcos, el capítulo 45. El libro de Marcos, el capítulo 10, el verso 45. El libro de Marcos, el capítulo 10, estoy buscando aquí mientras veo, Marcos capítulo 10, el verso 45. Y ese verso muy particular, mira la expresión y el detalle que yo quiero traer a tu vida, la pregunta que surge en mi corazón, para que entonces veamos algo en cuanto a este aspecto de salvación y sanidad en la vida de los hombres. Dice el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Marcos muestra el servicio de ese Dios hecho hombre a la humanidad. Y todo el servicio de este Dios hecho hombre a la humanidad, dirigido a sanar al hombre de su pecado y que se manifestara en salvación, aún ese aspecto de salvación en el caminar se manifestaba en otras cosas naturales. Por eso nosotros miramos cómo hay detalles y cómo hay milagros que sobresalen en el libro de Marcos, y cómo Jesús comienza a hacer ciertas funciones a nivel quizás social y añadir socialmente, porque Jesús vino para servir y mostrarnos a cada uno de nosotros ese aspecto de servicio. Pero mire el restante del verso. ¿Y para qué más? Dice la palabra del Señor que no vino para ser servido, sino para servir. ¿Pero para qué más? Para dar su vida en rescate. ¿Pero qué dice? ¿En rescate de qué? De muchos. Vino para dar su vida en rescate de muchos. Y mientras yo leía la palabra, y mientras en el día de hoy oraba, surgía la pregunta en mi corazón: ¿por qué en ese verso dice muchos y no dice todos?
¿Por qué en ese verso en específico la palabra del Señor establece y Marcos escribe a un Jesús refiriéndose a que Él vendría y que Él tendría definitivamente una misión? Y el mismo Jesús hablando de Él, porque el que tiene la Reina Valera donde las letras cambian están en rojo, diciendo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y la realidad es que todos nosotros quisiéramos que fuera a todos, pero escucha bien, aunque Jesús, sin adelantarme al mensaje, hubiera muerto por todos, porque murió por todos, no todos creen en esa muerte y no todos creen, no solamente en la muerte, no creen en la resurrección. Pero hay algo mucho más complejo que el aspecto de la muerte y hay algo mucho más complejo que el aspecto de la resurrección. Y es lo que quiero mostrarte en el día de hoy. Cuando nosotros miramos esa palabra muchos ahí en ese verso en específico, y yo no quiero que me malinterpretes en el momento en que estoy diciendo este aspecto del todos, porque ese muchos se está refiriendo a una gran cantidad, a una gran medida. La expectativa de Jesús es que es una gran medida aquellos que Él puede salvar, aquellos que Él puede rescatar. Esa palabra rescatar refiriéndose a algo que soltar, algo con que soltar. La gente estaría atada, la gente estaría amarrada, la gente definitivamente viviría de una forma, pero Él por su sacrificio, por un precio de redención, que es lo que significa rescatar, entonces viviría en libertad, entonces serían soltados, entonces se manifestaría lo que es salvación, se manifestaría lo que es ese rescate en la vida de muchos. El plan divino siempre fue que muchos fueran soltados de las ataduras, que muchos que pudieran vivir en la libertad, en esa libertad que Él brinda. Pastor, ¿y por qué no todo el mundo la vive? ¿Y por qué no todos? Y quizás muchos, por los versos anteriores. Por los versos anteriores. Cuando nosotros miramos ese capítulo 10 y tú comienzas a observar, Jesús comienza a tratar y se comienzan a documentar algunas de las enseñanzas que Él brinda a nivel natural, como por ejemplo el hablar sobre el divorcio, como por ejemplo el bendecir a los niños. Pero hay unos versos muy particulares que nos pueden dar una dirección a cada uno de nosotros para poder entender por qué muchos y no todos, como el verso 17. En ese verso 17, comenzando la famosa historia de aquel joven rico, que tenía un estatus en la sociedad, que tenía una posición en la sociedad, que adicional a tener una posición en la sociedad, este hombre tenía riquezas, se encuentra con Jesús, comienza a tener una conversación con Jesús, y Jesús le es bien claro: tú quieres ser parte de esto, tienes que hacer esto. Si tú quieres ser parte, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le decía a Jesús. Y Jesús comienza a conversar con él. Y Jesús comienza a hablarle por lo que él conocía. Comienza a hablarle a través de lo que era la ley. Y este hombre comienza a decirle: todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. Hasta que llega el verso 21, donde dice la palabra del Señor. Perdón, vamos a leer desde el verso 29. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. Mira que Marcos destaca el aspecto de que Jesús se identificara con este hombre. ¿Con qué se pudo haber identificado Jesús? Con la vida, con la manera de vivir de este hombre. Cumplía con la ley. Este hombre, ¿verdad?, hacía las cosas lo mejor posible. Este hombre definitivamente había ganado unas ciertas posiciones en cuanto a lo que socialmente se podía tratar. No era cualquiera, pero Jesús comienza a
a sentir en su interior esa quizás necesidad de lo que este hombre tendría y lo expondría a ella, pero este hombre no la recibió, lo amó y le dijo una cosa, mira esto, una cosa, imagínate el nivel que este hombre naturalmente pudo haber llegado y a nivel religioso también donde se pudo ubicar para que Jesús le dijera, lo que te falta es una cosa te falta, una cosa, imagínate tú y ponte en la posición de este hombre si Dios se presentara delante de ti y te dijera, lo que te falta es una cosa, una cosita, que Dios se presentara delante de ti, tú comienzas a tener una conversación con Él. Y en la conversación que están teniendo, es lo que te diga, es que lo que te falta es una cosa. Eres tan bien portado que lo que te falta es una cosa. Y tú no poder hacer el sacrificio de esa cosa para poder alcanzar lo que un día le preguntaste tú mismo a Dios. Porque fue Él el que le preguntó, fue Él el que quiso. Fue de Él que nació la inquietud de que podía haber algo más en esa vida que Él podía mostrar de cierta perfección. Y ahora Jesús le dice, una cosa. ¿Cuántos por una cosa no pueden disfrutar todo lo divino? Yo no sé, ya me estoy explicando ya de lo que te estoy diciendo, de por qué no todos y quizás muchos, porque no todos están dispuestos a dejar una cosa, Lo que pasa es que no era cualquier cosa, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Tomando tu cruz. Mira, si te fijas lo que te decía al principio y cómo se manifiesta también en este libro de Marcos, lo que exige Jesús de los que quieren seguirlo. Él le dice, una cosa te falta, haz lo que te falta y ahora sígueme. Él lo que le está diciendo es, ten una total dependencia de mí. Si tú quieres ir más allá, pues vas a tener que reconocer que vas a tener que tener una total dependencia de mí. Vas a tener que vivir de mí. Así que sígueme. Y este hombre no pudo abandonar una cosa. Es que no me quiero adelantar el mensaje, pero vamos a ver al final. Recuerda lo del toma tu cruz. Una cosa. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas cosas de valor. Y ahora Jesús nos representaba mucho más valor de lo que realmente podía representar todo lo que aquel hombre podía haber adquirido. Yo no quiero traer ningún ejemplo en el día de hoy, para que no nos sintamos mal, porque cada uno de nosotros tendremos que evaluar cuál es nuestra una cosa, pero todos tenemos una cosa, y todos tendremos que abandonar una cosa para tomar nuestra cruz, Luego de eso surge la conversación con los discípulos. No voy a entrar en ese detalle porque no es en eso que nos vamos a concentrar en esta noche. Pero si tú miras los títulos siguientes, la palabra del Señor dice que luego de que comienza esa conversación entre los discípulos y Jesús, ¿verdad? Específicamente Pedro y el cuestionamiento que le hace a Jesús, Jesús comienza a hablar y anunciar lo que era su muerte, lo que era el sacrificio en la cruz, lo que haría una realidad, lo que se iba a vivir en el futuro en cuanto a Él. Y luego de eso viene la petición de Santiago y de Juan de que cuando llegara ese momento sentarse a la diestra, y es en esos versos donde surge el verso 45. Pastor, ¿y por qué traes todo esto? Vemos eso anteriormente, se manifiesta en lo que es el verso 45, lo que establece el verso 45, y cuando miras el 46, de inmediato Jesús está modelando eso. ¿Cómo está modelando eso? Con el ciego Bartimeo. Se detiene en el camino y por más que mandaban a callar a este hombre seguía gritando y Jesús se acerca para brindarle su sanidad. Pastor, ¿qué me quieres mostrar? Te estoy mostrando desde hace un rato por qué no todos y por qué muchos. Porque Él cree que muchos pueden entender
lo que Él fue capaz de hacer y lo que se anunció en algún momento dado de Él, para que lo apreciemos tanto, entonces en lo que en nosotros cabe podamos funcionar en el rescate de muchos, porque no todos están dispuestos a dejarla una cosa, no todos están dispuestos a servir y no ser servidos, y no todos están dispuestos a que definitivamente a través de lo que es el sacrificio de Jesús puedan manifestarse ellos como un ente útil delante de Dios en la vida de otros. Yo no sé si me estoy explicando, pero esto sí es duro. Esto sí es difícil. Por eso no todos, pero aún así, como el sacrificio es tan grande y fue para todos, Él cree que pueden ser muchos. Y yo también creo que pueden ser muchos. Yo tengo la esperanza de que sean muchos. Yo tengo la esperanza de que sean muchos. Y el deseo de Dios, si lo miramos aún en segunda de Pedro y se pudiera ver más adelante, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Parte del proceso del arrepentimiento y poder recibir el rescate, ese rescate de muchos, es el poder entender lo que te he dicho y lo que miraremos en los próximos versos. Que podamos entender lo que fue Jesús en nuestras vidas, lo que hizo, por qué vino a este mundo. Vino a rescatar lo que se había perdido. Vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y de qué forma lo hizo? Mira cómo el profeta Isaías habló de él en el capítulo 53. Mira cómo el profeta, muchísimos años antes, se refirió hacia nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Mira eso. Y mira el verso 13. Despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué dice la palabra del Señor? Varón de dolores. Varón de dolores. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mucho tiempo antes, muchísimo tiempo antes de que llegara, llegó, se manifestó, y aún en el día de hoy, esto que se dijo, se sigue manifestando. Increíble. Por eso no todos, por eso muchos. Porque no todo el mundo conoce, una vez más, por qué realmente Jesús vino a este mundo. Pastor, iba diciendo todo eso y viendo todo eso, ¿por qué vino a este mundo? Verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz ¿fue sobre quién? Fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso decía el profeta. Esto se anunció de Él. Todos nosotros
Dice el verso 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de qué? ¿De qué? De todos nosotros. ¿De quién cargó el pecado? De todos nosotros. Todos pueden recibir el perdón de pecados, pero no todos quizás sueltan la vida pecaminosa. Dice la palabra del Señor: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto. Mira el verso 11, mira qué promesa poderosa. Verá el fruto de la aflicción ¿de qué? De su alma. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. El pecado de todos, el varón de dolores, el que padeció, el que sufrió por nosotros, el que se puso en nuestra posición, si me ayudan en el piano, el que se puso en el lugar donde deberíamos estar cada uno de nosotros, y se puso ¿por quién? Por todos. Una vez más se puso por todos. Pero mira cómo dice ese verso 11, que él vería el fruto de la aflicción de su alma. Él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Si dura era la cruz y fijarse en la cruz, ahora ponte a pensar en el resucitado. Y el resucitado todos nuestros días, el poder fijarse en el fruto. Y ponte a pensar en una balanza lo que pasó por el fruto de lo que pasó. Y en nuestros días, en nuestro tiempo, parece ser supremo medir su aflicción, decía el profeta, y esa aflicción de su alma, medirla conforme a satisfacción. Pastor, ¿y qué traería satisfacción? Que mientras la gente fuera conociendo que Él murió por todos, ahora muchos fueran justificados. Ese es el verso 11. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y reconocer que Él llevaría nuestras iniquidades. El que sufrió a muchos. Esa palabra muchos tiene una razón de ser. Y esa palabra muchos lo que significa es juntos. Pero esa palabra muchos, cuando tú vas a la raíz, esa palabra juntos, cuando vas a la raíz, lo que significa es
una gota. Pero es una gota que va provocando lluvia. Y que yo quiero que tú reconozcas en el día de hoy, que cuando tú puedes saber, como en el libro de Marcos se refleja por qué Jesús vino a este mundo, tú puedes hacerte esa gota que junto a Él puedes hacerte ese mucho que pudiéramos ser algún día ese grande aguacero para que entonces todos crean. Muere por todos, rescate de muchos, muchos vendrían al conocimiento. Cada mucho es una gota, una gota, una gota que tendría que provocar grande lluvia. Tú eres una gota, yo soy una gota. Los que nos ven es una gota por el conocimiento de Dios, que sabe que fue justificado. Pero es reconocer esa justificación, está bien ligada al saber cómo fue que se manifestó. Y por eso leer todo el capítulo de Isaías que acabamos de leer, que fue por dolor, que fue por herida, que tú y yo no pasaremos ninguno de esos dolores y ninguna de esas heridas que Él ya pasó para que nosotros viviéramos como debiéramos vivir. Y a veces nos quejamos. Y para ninguno de nosotros es suficiente. Y para la mayoría de nosotros lo que estamos pasando es lo peor. Y el Dios que nosotros le servimos fue conocido como un varón de dolores. Y te dice, desde mucho tiempo antes, a través de un hombre, a través de un profeta, yo quiero que en esto, tú y yo, estemos juntos. Yo hago lo más duro del trabajo. Yo cojo los azotes. Yo me hago una llaga. Tú crees en fe por tu sanidad. Yo sufro todo lo que tengo que sufrir para que entonces tú vivas como debes vivir. Pastor, ¿y cómo debo vivir? ¿Cómo comenzamos el mensaje? Dejando una cosa, sabiendo que el más grande en el reino de los cielos no es el que viene a ser servido, sino el que va a servir, reconociendo su muerte y más allá reconociendo su resurrección, y que lo que se manifieste cada día en mi vida es el reflejo de que yo no vivo atado, yo he sido libertado por la sangre preciosa, esa sangre que mi Señor derramó en la cruz. El profeta Isaías estaba viendo hacia el futuro. El profeta Isaías vio al Mesías y Rey que Jehová había prometido. Pero el profeta Isaías vio el sacrificio que haría y todo lo que sufriría. El profeta Isaías vio al Rey de Reyes siendo despreciado. Vio al Creador de todo siendo desechado por las personas. Vio al Dios amoroso sufriendo dolores y quebrantos. Y vio la humanidad escondiendo de Él su rostro, como si le diera vergüenza. Isaías vio a Jesús mucho tiempo antes siendo desechado como alguien sin valor. Isaías vio al Rey siendo un siervo. Pero ese mismo Isaías pudo ver la satisfacción de ese hombre que padecería todo eso. Esa satisfacción que en tu hoy, que en mí hoy, se hace una realidad en nuestras vidas. Cristo el león y el cordero, el Rey
y el siervo. El inocente que se entregó por los culpables. El obediente que se entregó por los rebeldes. El Hijo de Dios que dio la vida por los pecadores, derramando su sangre. Jesús, el varón de dolores, el que un día vendrá, y vendrá por todos aquellos que se atrevan a creer que son parte de los muchos. Todos aquellos que se atrevan a creer que son esa gotita que harán caer un gran aguacero en esta tierra. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Si tú lo puedes creer, ponte de pie. Dale gracias ahí al Señor.